El día de hoy hablaremos un poco acerca de contratos y es que en algunas ocasiones se han acercado a mí tanto amigos como ex estudiantes que me han preguntado, oye Canales, ¿y cuáles son los elementos sobre los cuales yo tengo que poner mayor atención a la hora de estar tanto realizando un contrato como a la hora de revisarlo? Y bueno, en ese tenor de ideas, déjame decirte que efectivamente existen puntos sobre los cuales nosotros tenemos que poner especial atención y hablaremos de ellos, pero para ser un poco más claros, la ley distingue los contratos entre aquellos que son nominados y aquellos que son innominados. Los nominados son aquellos que tienen nombre y que debidamente están regulados por la ley, mientras que por otra parte los innominados son aquellos que no tienen un nombre en específico porque son sumamente especiales, pero se rigen por las reglas básicas del derecho civil o de la materia sobre la cual se esté regulando este contrato. Si hablamos, por ejemplo, de las relaciones de comercio, evidentemente estaremos hablando de un contrato mercantil. El día de hoy hablaremos específicamente sobre los contratos civiles que a mi consideración son los tres más usados, que son la compraventa, el arrendamiento y la prestación de servicios. Como ya lo dije antes, son contratos nominados. Como tal, su nombre nos está diciendo cuál es el objeto que pretenden regular: la compraventa, la prestación de servicios o el arrendamiento. Así que bueno, déjame decirte en primer término que estos tres contratos son coincidentes precisamente en cuanto a la estructura básica de ellos. Por tanto, ¿qué vamos a tener en primer lugar para definirlos? Vamos a tener el encabezado, vamos a tener las declaraciones, vamos a tener también el objeto del contrato, el clausulado, las firmas y claro está, también tendríamos que entregar una copia o, bueno, un original, perdóname, un original por el número de partes que estén firmando en este contrato. Ojo, no así los testigos. Y pues bueno, finalmente las copias de los contratos pueden ser utilizadas para archivo, pero vamos a ir definiendo cada uno de estos elementos básicos del contrato. Cuando nosotros hablamos del encabezado, vamos a tener dentro de este encabezado, que es lo primero que aparece en el contrato, quiénes son las personas que van a fungir como partes, es decir, en el caso de la compraventa, como comprador y como vendedor; en el caso del arrendamiento, como arrendador y arrendatario; y en el caso de la prestación de servicios, como el profesional, ya sea en leyes, en el caso de la representación de los abogados, o si hablamos de los médicos, o si hablamos de los profesionistas de la salud, pues precisamente tendríamos que datar ese nombre y la persona que está recibiendo la prestación de este servicio como el usuario o como el cliente. Ahora, en este mismo encabezado vamos a encontrar también si, por ejemplo, estamos hablando de una empresa. Normalmente no hablamos de un nombre, sino de una razón social, y la persona que va a representar a esta empresa puede ser precisamente el representante legal, que normalmente puede ser el administrador de la empresa, o en su caso, si se determina que sea un apoderado legal, tendremos que datar tanto el nombre y en algún momento un poco más próximo lo explicaré, justamente el poder notarial que se le otorga a este apoderado. Esos son básicamente los elementos de inicio de este encabezado. Se debe demostrar también la fecha, es decir, las fechas en las cuales estamos dando inicio a este contrato, cuando se está firmando, para poder tener un dato de identificación. Y finalmente vamos a establecer el nombre del contrato. Como ya te decía, normalmente existen contratos nominados. Entonces vamos a decir contrato de compraventa que celebran en la Ciudad de México el día tal, las partes, quienes son comprador y vendedor. Y pues bueno, el siguiente elemento del contrato van a ser las declaraciones. En las declaraciones nosotros vamos a tener a las partes que van a estar contratándose, que van a estar relacionándose jurídicamente tanto en derechos como obligaciones precisamente de este contrato. Y aquí vamos a encontrar algunas básicas. No me quiero tampoco meter mucho en una cuestión sumamente analítica, puesto que vamos a encontrar aquí, por ejemplo, repito, si estamos hablando de nombres, los nombres de las personas que son las partes, decíamos hace un momento, puede ser que tengamos a una empresa, entonces no tendríamos un nombre, tendríamos una razón social, y entonces para poder acreditar a esta razón social, nosotros tendríamos que tener por lo menos una copia simple del acta constitutiva.
Y en algunos casos también, por ejemplo, podemos requerir las últimas 5 declaraciones fiscales anuales para tener un poco mayor certeza precisamente de con quién estamos tratando. Te decía yo, otra de las declaraciones en este sentido es la capacidad legal. Por ejemplo, si hablamos de una persona física, es decir, una persona como tú y como yo, entonces estamos hablando de que esta persona no debe de estar impedido para generar alguna contratación o que sus derechos civiles hayan sido suspendidos, por ejemplo, por alguna sentencia de tipo penal o de tipo administrativo incluso, ¿no? Por otra parte, si nosotros hablamos acerca de que tenemos en este caso a una representación de una persona jurídica, es decir, de una empresa, deberemos contar también con la copia simple del poder notarial que se le otorgue a este apoderado legal, que es el que va a tener una cierta capacidad para establecer esa relación contractual con nosotros. Es decir, en pocas palabras y traducido, que realmente tenga la posibilidad y el poder o el empoderamiento para ejecutar y firmar el acto que está por hacer con nosotros, que ya dijimos, puede ser desde una compraventa hasta una prestación de servicios. Entonces, bueno, vamos a tener algunas otras declaraciones, como por ejemplo el domicilio, donde se establece el domicilio en el acta constitutiva, hablando de las personas jurídicas. Si hablamos de personas físicas, pues el domicilio conocido, el domicilio que normalmente se utiliza para las INES o las IFES, si es que alguien todavía tiene una IFE. Y bueno, realmente estas serían las declaraciones más importantes que poder revisar en este aspecto. Si nosotros seguimos, vamos a encontrar el objeto del contrato. Una vez que ya ambas partes han hecho sus declaraciones, por ejemplo, comprador y vendedor, tendrán que establecer cuál es el objeto del contrato. Si hablamos de compraventa, evidentemente estamos hablando de comprar y vender. Ese será el objeto del contrato. Cuando hablemos, por ejemplo, de una prestación de servicio, decía yo, puede ser una prestación de un servicio legal, puede ser, por ejemplo, también la prestación de un servicio de arquitectura, ingeniería o, por ejemplo, la prestación de un servicio médico, psicológico, cualquiera de ellos que realmente se pueda encontrar regulado y el objeto además tiene por finalidad darnos una certeza en cuanto a las obligaciones que cada una de las partes debe de tener. Recordemos que en ese sentido son recíprocas. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, habláramos de el contrato de arrendamiento, la obligación del arrendador es entregar en posesión ese inmueble, por ejemplo, y una de las obligaciones también del arrendatario es mantener las condiciones óptimas de ese lugar que se le está entregando y además también pagar un cierto precio de renta mensual por ese bien. Ambos van a tener derechos, por eso decía, son recíprocas estas relaciones. Así que bueno, esto precisamente lo vamos a establecer en el clausulado del contrato, en el cual decíamos, por ejemplo, vamos a tener las condiciones que nosotros queramos establecer de manera muy precisa. Por ejemplo, cuándo da inicio el contrato y cuándo termina. Generalmente esto, aunque pudiera parecer una cosa nimia, suele ocurrir en muchas ocasiones que las personas no dan por concreto los ciclos de contratación. Por ejemplo, si tu contrato inicia un 1 de enero del 2021 y la duración es de un año, tu contrato estaría terminando el 31 de diciembre del 2021 y no el 1 de enero del 2022, porque ahí estaríamos, por ejemplo, pasándonos un día y estaríamos hablando de otro año. Entonces, ojo, hay que poner atención en esta cuestión, independientemente de que la mayoría de ocasiones se entiende que si el contrato no se ha renovado, pero se sigue la obligación y el derecho de ambas partes, es decir, si yo sigo arrendando, no he solicitado la entrega de ese inmueble y además mi inquilino o mi arrendatario me sigue pagando la renta, el contrato se entendería por novado, es decir, por renovado por lo menos en las cláusulas que están vigentes a la firma de ese contrato. Si nosotros estimamos generar otro contrato más, se tendría que hacer una adecuación y tendríamos que acudir a los índices establecidos para poder hacer los ajustes para cada año. Así que bueno,
Esto es básicamente en la cuestión del arrendamiento. En la cuestión de la compraventa ocurre también algo muy parecido. Podemos establecer cuándo nosotros decidimos que esta compraventa se va a dar. Puede ser una compraventa a plazos o puede ser una compraventa instantánea. Significa en la compraventa a plazos que yo puedo establecer tres pagos con la diferencia de probablemente 15 días o probablemente algunos días más o algunos días menos. Eso ya lo establecen las partes. Pero al final lo que vamos a tener aquí es que se determinan este tipo de cláusulas. Incluso nosotros establecemos cuándo, por ejemplo, se debe de entregar ese bien en compraventa. Pero bueno, vamos ahora con la prestación de servicios. Aquí es donde nosotros encontramos una situación bastante peculiar porque recordemos que en la mayoría de la prestación de servicios hablamos de que las carreras, las representaciones o por ejemplo los tratamientos médicos realmente nos están hablando acerca de el esfuerzo generado por ese profesionista y no de la garantía del resultado. Muchas veces la gente piensa que por el hecho de que tú estás firmando un contrato estás obligado a ganar en la representación legal o a obtener el 100% de recuperación de la salud cuando se trata de servicios médicos. Y la verdad es que no es así, porque también en este sentido existen obligaciones y existen derechos recíprocos, tanto en el ámbito legal como en el ámbito médico. Por tanto, habríamos que establecer en concreto cuáles son cada una de esas obligaciones y derechos recíprocos. Pero bueno, hay un punto muy importante que quiero comentarte en este sentido, que es precisamente la cláusula penal. La cláusula penal la vamos a encontrar generalmente en todos los contratos y esta cláusula penal lo que hace es imponer una sanción para alguna de las dos partes que incumpla con el contrato. En el caso, por ejemplo, de el arrendamiento, la cláusula penal daría inicio, por decirte algo, cuando se deje de pagar la segunda renta del mes corriente, es decir, se te fue enero y no pagaste, se te fue febrero y no pagaste. A partir del tercer mes, si es que no pagas, en inmediato tu arrendador tendría el derecho para solicitar ante tribunales la rescisión de ese contrato y además la sanción de la cláusula penal en la cual se te multaría, bueno, perdóname, en la cual se te sancionaría con una suma, por ejemplo, que puede ir del valor de una renta o las que ustedes hayan acordado. Obviamente para esto también existe una interpretación de la ley, pero hay que poner bastante atención precisamente en este tipo de cláusulas penales, precisamente para los incumplimientos de contrato. Y finalmente quiero hablarte acerca de cómo concluyen cualquiera de estos tres contratos, que es con la declaración voluntaria de que ninguna de las partes ha sido coaccionada, violentada y que en este tipo de contratos, pues no existen vicios ocultos que pudieran dar como tal la nulidad del mismo contrato o actos que pudieran volverlo nulo al efecto de su firma. Una vez que nosotros ya tenemos esto, vamos a concluir precisamente con las firmas de ambas partes. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un contrato bilateral o multilateral, cada una de las partes que estén contratando deberán firmar. ¿Qué se recomienda en este caso después de las firmas? Pues que cada uno de las partes contratantes por lo menos deba de tener un testigo de buena fe que también haga una firma en el contrato. Finalmente, este contrato suele ocurrir que hay algunas personas malintencionadas que no entregan las copias. Déjame decirte que todos los contratos que se firmen deben de darse por duplicado si es que estamos hablando de que son contratos como tal bilaterales o multilaterales. Así que bueno, espero que esta explicación bastante rápida y sumaria pueda servirte de algo para que puedas hacerte un poco a la idea de cuáles son los elementos que deben de contenerse en un contrato y básicamente cuáles son aquellos sobre los cuales nosotros tenemos que poner bastante atención. Espero que la información te sirva. Soy Cristian Canales y espero que nos escuchemos la próxima.